Nunca pensé que regresar a casa sería tan incómodo. El avión aterrizó al atardecer, y mientras veía las luces de la ciudad encenderse una por una, sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que algo importante está a punto de pasar, aunque no sepas exactamente qué. Habían pasado 3 años desde la última vez que estuve aquí. 3 años desde que decidí irme sin mirar atrás. Y ahora, volvía. No por mí. Por ella. Mi hermana Laura. La favorita de todos. La que siempre hacía todo bien. La que ahora estaba a punto de casarse con el hombre perfecto. O al menos, eso decían. Cuando llegué a la casa, todo era ruido, risas, movimiento. Globos, flores, cajas por todos lados. El ambiente típico de una familia preparando una boda. «Llegaste», gritó mi madre, abrazándome con fuerza. Claro, no me iba a perder esto, respondí, intentando sonar más convencida de lo que realmente estaba. Y entonces apareció ella. Laura. Radiante. Feliz. Diferente. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo siguiera igual entre nosotras. Pero no era así. Yo había cambiado. Y algo dentro de mí lo sabía. Tienes que conocerlo, dijo emocionada, tomando mi mano. Está en la sala. No sé por qué, pero en ese momento, dudé. Solo un segundo. Como si una parte de mí quisiera salir corriendo antes de cruzar esa puerta. Pero no lo hice. Entré. Y ahí estaba él. Daniel. De pie, hablando con mi padre, completamente tranquilo, como si ya fuera parte de la familia desde siempre. Cuando se giró y nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. No fue una simple presentación. Fue algo más. Algo que no supe explicar en ese momento, pero que sentí con demasiada claridad. Daniel, ella es mi hermana, dijo Laura con una sonrisa enorme. Él dio un paso al frente. Seguro. Confiado. Demasiado. Por fin te conozco, dijo, extendiendo la mano. Pero cuando la tomé, sentí algo. Una corriente leve. Un instante extraño. Como si ese contacto durara más de lo que debía. He escuchado mucho sobre ti, añadió. Espero que solo cosas buenas, respondí, retirando la mano un poco más rápido de lo normal. Él sonrió. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era de esas que parecen esconder algo. Algo que no se dice, pero que se siente. Durante la cena, intenté comportarme con normalidad. Reír, conversar, hacer preguntas típicas. Pero cada vez que levantaba la mirada, ahí estaba. Observándome. No de forma evidente. Sutil. Como si estuviera tratando de entenderme. Y eso me incomodaba más de lo que quería admitir. ¿Todo bien?, me preguntó Laura en voz baja. Sí, solo cansancio del viaje. Mentí. Porque no era cansancio. Era otra cosa. Algo que crecía lentamente dentro de mí, sin permiso. Después de la cena, salí al jardín para tomar aire. La noche estaba tranquila. Silenciosa. Justo lo que necesitaba para ordenar mis pensamientos. Oh, eso creí. Necesitabas escapar un poco, ¿no? Su voz me hizo girar. Daniel. Otra vez. Solo necesitaba aire, respondí. Este lugar puede ser abrumador. Lo miré. Es tu futura familia, dije con cierta ironía. Lo sé, respondió. Pero eso no significa que sea fácil. Hubo un silencio. De esos que dicen más que cualquier palabra. Tu hermana habla mucho de ti, continuó. Dice que eres diferente. ¿Diferente cómo? Se encogió de hombros. Como alguien que no encaja fácilmente. No supe qué decir. Porque, en el fondo, tenía razón. ¿Y tú?, pregunté. ¿Siempre analizas así a las personas? Solo a las que me llaman la atención. Esa frase se quedó flotando en el aire. Pesada. Peligrosa. Demasiado directa. Deberías tener cuidado con eso, dije, cruzándome de brazos. ¿Por qué? Porque podrías meterte en problemas. Él sonrió ligeramente. Tal vez ya lo estoy. Y en ese momento, lo supe. Algo no estaba bien. No con él. No con la situación.
No conmigo. Pero aún así, no me alejé. Y ese fue el primer error. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. No era jet lag. Era algo más inquietante. Como si hubiera cruzado una línea invisible la noche anterior, aunque no hubiera pasado nada realmente grave. Todavía. Me levanté temprano, intentando evitar a todos. Necesitaba tiempo para ordenar mi mente, para convencerme de que todo había sido una exageración. Que solo había sido una conversación incómoda. Nada más. Pero cuando bajé a la cocina, ahí estaba él. Daniel. Como si supiera exactamente a qué hora iba a aparecer. Buenos días, dijo con naturalidad, sirviéndose café. Buenos días, respondí, intentando sonar indiferente. Abrí la nevera sin realmente buscar nada. Solo necesitaba hacer algo con las manos, evitar mirarlo. Pero podía sentir su presencia. Pesada. Constante. ¿Dormiste bien? Preguntó. Sí. Mentira. Yo no, añadió él. Eso me hizo mirarlo. ¿Y eso? Se apoyó en la encimera, cruzándose de brazos. Supongo que algunas conversaciones se quedan dando vueltas en la cabeza. Sabía exactamente a qué se refería. Y eso me irritó. Fue solo una conversación, dije, cortante. ¿Para ti? Su tono no era agresivo, pero tampoco inocente. Era desafiante. Mira, respiré hondo. No quiero problemas. Él asintió lentamente. Yo tampoco. Pero no lo parecía. Porque no se iba. Porque no dejaba de mirarme de esa manera que me hacía sentir expuesta, como si pudiera leer pensamientos que ni yo misma entendía. Laura confía en ti, añadí, casi como un recordatorio. Lo sé. Entonces actúa como alguien digno de esa confianza. Silencio. Por primera vez, su expresión cambió ligeramente. No a culpa. A algo más difícil de identificar. Siempre haces esto, dijo. Fruncí el ceño. ¿Esto qué? Levantar muros antes de que pase algo. Esa frase. Me golpeó más de lo que debería. No sabes nada de mí. Tal vez no, respondió. Pero sé reconocer cuando alguien huye. Sentí una mezcla de enojo y nervios. Porque, otra vez. Tenía razón. No estoy huyendo, mentí. Él sonrió levemente. Claro. En ese momento, Laura entró a la cocina, rompiendo la tensión como si nada. Buenos días. Dijo alegre. ¿Ya están despiertos? Nos miró a ambos, sin notar nada extraño. O tal vez, ignorándolo. Estábamos hablando, dijo Daniel con total normalidad. Perfecto. Respondió ella. Quiero que se lleven bien, eso es importante para mí. Sentí un nudo en el estómago. Porque si supiera. No estaría sonriendo así. Claro, dije, forzando una sonrisa. Todo bien. Pero no lo estaba. Y cada minuto que pasaba, era más difícil fingirlo. Los días siguientes se volvieron una rutina incómoda. Ensayos de boda. Reuniones familiares. Decoraciones. Risas. Todo parecía perfecto desde afuera. Pero debajo de esa fachada, algo crecía. Algo que no podía controlar. Daniel siempre encontraba la forma de estar cerca. No de manera obvia. Pero suficiente. Una conversación aquí. Una mirada allá. Un comentario que parecía inocente, pero no lo era. Te estás esforzando demasiado, me dijo una tarde, mientras colocábamos flores. ¿En qué? En fingir que no pasa nada. Apreté los labios. Porque no pasa nada. Se inclinó un poco hacia mí. Entonces mírame y dime eso otra vez. Lo hice. Por un segundo. 2. Pero no pude sostenerle la mirada. Y él lo notó. Eso pensé, susurró. Me aparté inmediatamente. Esto tiene que parar. ¿Qué cosa? Esto, lo que estás haciendo. Yo no estoy haciendo nada. Exacto, respondí. Ese es el problema. Porque no hacía nada claro. Nada directo. Pero lo suficiente para que todo se sintiera mal. Muy mal. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé mirando el techo.
intentando entender por qué me afectaba tanto. No era la primera vez que conocía a alguien atractivo. No era la primera vez que alguien intentaba acercarse. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y la peor pregunta de todas. ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo? Cerré los ojos con fuerza. Pero su voz, su mirada, todo volvía. Una y otra vez. Como un eco imposible de silenciar. Y en ese momento. Lo entendí. El problema no era él. Era yo. Porque en el fondo. No estaba luchando para alejarme. Estaba luchando para resistirme. Y esa. Era una batalla que estaba empezando a perder. Hay momentos en la vida en los que sabes exactamente cuando todo empieza a salir mal. No cuando termina. No cuando explota. Sino cuando se rompe por primera vez. Y esa noche. Fue esa grieta. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Después de días de ruido, risas y preparativos, la calma se sentía extraña, casi incómoda. Laura había salido con sus amigas. Mi madre dormía. Mi padre también. Y yo. No podía dormir. Otra vez. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y bajé a la cocina. Pensé que un vaso de agua ayudaría, aunque sabía que no era sed lo que tenía. Era otra cosa. Algo que no quería nombrar. Encendí la luz suavemente. Y entonces lo vi. Daniel. Sentado en la mesa, con la mirada perdida, como si también estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Por un segundo, consideré irme. Dar la vuelta. Evitarlo. Pero no lo hice. Otra vez sin poder dormir, dijo, sin mirarme. Su voz rompió el silencio de una forma que me hizo sentir descubierta. Parece que no soy la única, respondí, intentando mantener la distancia. No, no lo eres. Abrí la nevera, más por costumbre que por necesidad. El frío golpeó mi rostro, pero no fue suficiente para calmar lo que sentía por dentro. Deberías descansar, añadí. Tienes una boda en unos días. Sí, lo sé. Pero su tono no sonaba emocionado. Ni feliz. Ni seguro. Eso me hizo girarme. ¿Estás bien? Por primera vez, dudé en hacer esa pregunta. Porque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Él levantó la mirada lentamente. Y esta vez, no aparté la mía. ¿Tú lo estás? La pregunta me descolocó. No estamos hablando de mí. Siempre estamos hablando de ti, dijo en voz baja. El aire cambió. Se volvió más pesado. Más difícil de respirar. No hagas esto, murmuré. ¿Hacer qué? Esto, confundir las cosas. Se levantó despacio. Sin prisa. Como si supiera que no necesitaba correr. Porque yo no me iba a ir. Y eso, era lo más peligroso. Yo no estoy confundiendo nada, dijo, acercándose un poco más. Solo estoy siendo honesto. Mi corazón empezó a latir más rápido. La honestidad no siempre es correcta. Pero es real. Silencio. Uno largo. Cargado. Esto está mal, dije finalmente, casi en un susurro. Lo sé. Entonces detente. No puedo. Esa respuesta. Fue como una chispa. Claro que puedes, respondí, más firme. Solo tienes que elegir. Él negó suavemente con la cabeza. No es tan simple. Sí lo es. No cuando tú también lo sientes. El mundo se detuvo. Otra vez. No digas eso. ¿Por qué? Porque no es verdad. Di un paso atrás. Pero ya era tarde. La distancia entre nosotros se había reducido demasiado. No tienes derecho a decir lo que siento, dije, intentando recuperar el control. Entonces dime que me equivoco. Lo miré. Directamente. Con toda la intención de negarlo. De cerrar esa puerta de una vez por todas. Pero no pude. Y él lo vio. Lo entendió. Eso pensé, susurró. El silencio que siguió fue diferente. No incómodo. No tenso. Sino, inevitable. Como si algo estuviera a punto de suceder, y ninguno de los dos pudiera detenerlo. Esto no puede pasar, dije, aunque mi voz ya no sonaba tan firme.
Entonces vete. No me moví. Ahora, añadió. Pero mis pies no respondieron. Y en ese momento, supe la verdad. No era que no pudiera irme. Era que no quería. Él dio un paso más. Y esta vez no retrocedí. Podía sentir su respiración. Cerca. Demasiado cerca. Mi mente gritaba que me alejara. Que esto era un error. Que estaba a punto de destruirlo todo. Pero mi cuerpo no escuchaba. Última oportunidad, murmuró. Cerré los ojos por un segundo. Solo uno. Como si eso pudiera cambiar algo. Pero cuando los abrí, seguía ahí. Y yo también. Esto no debería estar pasando, susurré. Pero está pasando. Y entonces, algo se rompió. No hubo impulso. No hubo prisa. Solo un momento. En el que dejamos de resistir. Y eso fue suficiente. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Era más pesado. Más real. Más irreversible. Me aparté lentamente, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Esto fue un error, dije, casi sin voz. Él no respondió de inmediato. Solo me miró. Como si estuviera procesando lo mismo. Tal vez, dijo finalmente. O tal vez, solo era cuestión de tiempo. Negué con la cabeza. No, esto no puede repetirse. Entonces no lo repitamos. Pero ambos sabíamos la verdad. Eso no iba a ser tan fácil. Porque la línea ya había sido cruzada. Y una vez que eso pasa, no hay forma de volver atrás. Esa noche, mientras subía las escaleras, sentí algo que no había sentido antes. No era solo culpa. No era solo miedo. Era algo peor. Era deseo, mezclado con arrepentimiento. Y esa combinación era peligrosa. Muy peligrosa. Porque no termina cuando debería. Solo crece. Hay errores que puedes ocultar. Otros, que puedes olvidar. Pero hay algunos que se quedan contigo desde el momento en que ocurren. Y lo que pasó esa noche no iba a desaparecer. A la mañana siguiente, desperté con el corazón acelerado. Por un segundo, pensé que todo había sido un sueño. Un error de mi mente. Una exageración. Pero no. La sensación seguía ahí. Pesada. Real. Imposible de ignorar. Me senté en la cama, mirando mis manos, como si en ellas pudiera encontrar una explicación lógica a lo que había hecho. Pero no la había. Solo una verdad incómoda. Había cruzado una línea. Y no estaba segura de querer volver atrás. Bajé las escaleras con cuidado, tratando de prepararme para lo inevitable. Verlo. Mirarlo a los ojos después de lo que había pasado. Decirme a mí misma que todo había sido un error, y que no se repetiría. Pero en cuanto entré a la sala, ahí estaba Laura. Sonriendo. Feliz. Hablando sobre flores, invitados, música, sobre su boda. Sobre su futuro. Sentí un nudo en el pecho. Porque mientras ella construía su felicidad, yo estaba destruyéndola en silencio. ¿Dormiste bien? Me preguntó. Sí, mejor, mentí. Perfecto, hoy tenemos mucho que hacer. Asentí. Intentando concentrarme en cualquier cosa que no fuera lo que estaba pasando dentro de mí. Pero entonces, lo vi. Daniel entró a la sala. Y por un instante, todo volvió. La noche. La cercanía. El momento. Nuestras miradas se cruzaron. Y esta vez, no hubo sorpresa. No hubo duda. Solo una certeza peligrosa. Sabíamos exactamente lo que había pasado. Y lo que podía volver a pasar. Durante el día, intenté mantener la distancia. Hablar solo lo necesario. Evitar cualquier situación a solas. Pero era inútil. Era como si algo invisible nos empujara a coincidir. A cruzarnos. A estar cerca. ¿Puedes ayudarme con esto? Me dijo Laura, entregándome una caja. Asentí y la seguí hasta una habitación. Pequeña. Cerrada. Sin darme cuenta. Él ya estaba ahí.
Daniel. Colocando algunas cosas sobre la mesa. Mi cuerpo se tensó automáticamente. No sabía que estabas aquí, dije. Yo tampoco sabía que vendrías, respondió, sin mirarme directamente. Laura sonrió, ajena a todo. Perfecto, así trabajan juntos. Ese juntos. Se sintió como una trampa. Voy a buscar más decoraciones, no tarden, añadió antes de salir. Y entonces. La puerta se cerró. Silencio. Otra vez. Pero ahora, diferente. Más cargado. Más peligroso. No lo miré. No quería. Porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Tenemos que mantener distancia, dije rápidamente, casi como si necesitara decirlo antes de que algo ocurriera. Lo sé. Lo de anoche fue un error. Lo sé. Su tono era tranquilo. Demasiado. Eso me molestó. Entonces actúa como si lo fuera. ¿Y tú? Esa pregunta me descolocó. ¿Qué? ¿Vas a actuar como si no hubiera pasado nada? Abrí la boca para responder. Pero no pude. Porque la verdad era otra. No podía. No sabía cómo. Esto no puede continuar, insistí. Entonces haz que termine. Silencio. Largo. Pesado. No me pongas eso a mí, dije. Tú también eres responsable. Nunca dije que no lo fuera. Por primera vez, lo miré directamente. Y ahí estaba otra vez. Esa mirada. Intensa. Directa. Como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Y eso. Me asustó. Porque una parte de mí. Quería hacerlo. Esto es una locura, susurré. Sí. Podemos arruinarlo todo. También lo sé. Entonces, ¿por qué? No terminé la frase. No hizo falta. Él dio un paso hacia mí. Lento. Sin prisa. Pero decidido. Porque no estamos fingiendo, dijo en voz baja. Mi respiración se volvió irregular. Eso no lo hace correcto. No, pero lo hace real. Esa palabra. Real. Fue suficiente. Intenté retroceder. De verdad lo intenté. Pero esta vez. No había fuerza suficiente. No en mí. No en ese momento. Solo esta vez, murmuré, sin estar segura de si lo decía para convencerlo a él o a mí misma. Él no respondió. No con palabras. Pero su silencio fue una respuesta clara. Y entonces. Volvió a pasar. Más rápido. Más intenso. Sin la misma resistencia. Sin la misma lucha. Como si ya hubiéramos aceptado lo inevitable. Y eso. Lo hizo aún peor. Un ruido afuera. Pasos. Voces. Nos separamos de inmediato. El corazón latiendo con fuerza. La realidad regresando de golpe. Esto tiene que parar, dije, casi sin aire. Sí, respondió. Pero no sonaba convencido. Ni yo tampoco. Cuando Laura volvió a entrar, todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Ya terminaron? Preguntó con una sonrisa. Casi, respondí rápidamente. Daniel no dijo nada. Solo siguió acomodando cosas. Como si nada hubiera pasado. Pero había pasado. Y lo sabíamos. Esa noche, me encerré en mi habitación. Intentando procesar todo. Intentando encontrar una salida. Pero cada pensamiento me llevaba al mismo lugar. A la misma verdad incómoda. Ya no era un error aislado. Era algo que estaba creciendo. Algo que no estaba bajo control. Y lo peor. Era que ya no estaba segura de querer detenerlo. Porque hay decisiones que tomas una vez. Y luego están las que repites. Sabiendo exactamente lo que significan. Y yo. Acababa de tomar la segunda. Hay algo peor que hacer algo incorrecto. Saber que lo estás haciendo, y aún así no detenerte. Esa noche no dormí. Otra vez. Pero esta vez no era por confusión. Era por culpa. Una culpa pesada, constante, que no me dejaba respirar con normalidad. Me giraba en la cama, una y otra vez, intentando encontrar una posición cómoda, pero no existía. Porque el problema no era el cuerpo.
Era la mente. Y sobre todo, la conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No el de él. El de Laura. Sonriendo. Confiando. Hablando de su futuro como si fuera perfecto. Como si nada pudiera romperlo. Y yo. Ya lo estaba rompiendo. En silencio. Sin que ella lo supiera. Todavía. A la mañana siguiente, bajé con una sola intención. Evitarlo. Evitarlo a él. Evitar cualquier situación que pudiera volver a descontrolarse. Pero había algo que no podía evitar. A ella. Buenos días, dijo Laura, con esa sonrisa que ahora me resultaba imposible sostener. Buenos días. Hoy vamos a ver el vestido otra vez. ¿Vienes conmigo? Dudé. No porque no quisiera acompañarla, sino porque no sabía si podía soportarlo. Claro, respondí al final. Porque decir que no, habría sido sospechoso. En la tienda, todo era ilusión. Telas blancas. Espejos. Luces suaves. Y ella, probándose el vestido, girando frente a mí con los ojos brillando. ¿Qué te parece? Tragué saliva. Es perfecto. Y lo era. Ese era el problema. Todo era perfecto. Menos yo. No sabes lo feliz que soy, dijo, acercándose y tomando mis manos. Siento que por fin todo está en su lugar. Esa frase me atravesó. Porque sabía la verdad. Nada estaba en su lugar. Nada. Te lo mereces, logré decir. Y en ese momento, odié lo bien que sonó la mentira. Cuando regresamos a casa, lo vi. Daniel. Esperándonos. Como si nada. Como si no llevara 2 días destruyendo todo lo que Laura estaba construyendo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y fue suficiente. Para que todo volviera. El recuerdo. La tensión. El deseo. La culpa. Todo mezclado. Todo al mismo tiempo. Aparté la mirada inmediatamente. Esta vez sí. No podía permitirme caer otra vez. No después de verla así. No después de escucharla. Voy a mi habitación, dije sin más. Necesitaba escapar. De él. De la situación. De mí misma. Cerré la puerta con fuerza. Y por primera vez. Me quebré. Las lágrimas salieron sin control. No elegantes. No silenciosas. Reales. Dolorosas. ¿Qué estás haciendo? Susurré para mí misma. Pero no había respuesta. Solo un vacío que crecía cada vez más. Un golpe en la puerta. Mi cuerpo se tensó. ¿Puedo pasar? Su voz. Daniel. Cerré los ojos con fuerza. No. Silencio. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar, respondí, intentando sonar firme. Sí, tenemos. No hay nada que decir. Otro silencio. Más largo. Más pesado. No puedes simplemente ignorarlo, dijo finalmente. Me levanté de la cama. Enojada. Confundida. Cansada. Abrí la puerta de golpe. Claro que puedo, respondí. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Él estaba ahí. Frente a mí. Demasiado cerca. Entonces mírame y dime que no sientes nada. Otra vez esa frase. Otra vez ese desafío. No se trata de lo que siento, dije. Se trata de lo que está bien. ¿Y desde cuándo haces solo lo que está bien? Esa pregunta. Me desarmó. No me conoces, respondí. Tal vez no, dijo. Pero sé lo que pasó, y sé que no fue solo un error. Mi corazón latía con fuerza. Fue un error. Lo repetimos. Silencio. Eso no lo hace mejor, susurré. Pero tampoco lo hace mentira. Quise responder. De verdad. Pero no pude. Porque lo que decía era cierto. Y esa era la peor parte. Esto tiene que terminar, dije finalmente. Dime cómo. Alejándonos. Estamos en la misma casa. Entonces, evitándonos. Él negó lentamente. No es suficiente. Tiene que serlo.
Lo miré por última vez. Con todo el peso de lo que estaba sintiendo. De lo que estaba perdiendo. De lo que podía destruir. Por Laura, dije. Esa palabra. Fue la única que logró detenerlo. Por un segundo, su expresión cambió. No a deseo. No a tensión. A algo más cercano a la realidad. A las consecuencias. Sí, murmuró. Por Laura. Cerré la puerta. Y esta vez. No volvió a tocar. Esa noche, entendí algo. No era suficiente querer detenerlo. No era suficiente sentir culpa. Porque el problema no era lo que había pasado. Era lo que seguía pasando. Dentro de mí. Porque una parte de mí todavía lo quería cerca. Y esa parte era la más peligrosa de todas. Las mentiras no se rompen de golpe. Se agrietan. Poco a poco. En detalles pequeños, casi invisibles. Hasta que alguien empieza a mirar más de cerca. Y Laura. Siempre fue muy observadora. Después de aquella conversación, intenté mantener distancia. De verdad. Evitarlo. No coincidir. No mirarlo. No sentir. Pero el problema no era el espacio. Era lo que pasaba cuando estábamos en el mismo lugar. Porque aunque no habláramos, se notaba. Y alguien empezó a darse cuenta. Estás rara. La voz de Laura me sacó de mis pensamientos. Estábamos en la cocina, solas. Otra vez. ¿Rara? Respondí, intentando sonar natural. Sí, distante. Forcé una sonrisa. Debe ser el estrés. ¿Estrés de qué? No supe qué decir. Porque no podía decir la verdad. De todo, el viaje, la boda, ya sabes. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró. Fijamente. Como si estuviera buscando algo. Algo que ya sospechaba. ¿Pasa algo entre ustedes? La pregunta cayó como un golpe seco. Directo. Sin rodeos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? No, respondí demasiado rápido. Error. Ella lo notó. No tienes que mentirme, dijo con calma. Esa calma. Era peor que cualquier enojo. No estoy mintiendo. Entonces mírame. Otra vez. Otra mirada. Otra prueba. La misma que no había podido superar con él. La misma que ahora. Tampoco podía sostener con ella. La miré. Pero solo por un segundo. Antes de apartar la vista. Y eso. Fue suficiente. Sabía que algo estaba pasando, susurró. No, estás imaginando cosas. No lo estoy. Su voz tembló ligeramente. Y eso me rompió por dentro. Porque no estaba enojada. Estaba herida. Solo, estás diferente con él, continuó. Y él también contigo. Negué con la cabeza. Es tu prometido. Laura. ¿Cómo crees que podría? No terminé la frase. No hizo falta. Ambas sabíamos lo que estaba implícito. Y lo que yo estaba ocultando. Silencio. Uno largo. Pesado. Confío en ti, dijo finalmente. Esa frase fue peor que cualquier acusación. Porque no venía de la duda. Venía de la certeza. De alguien que aún no ha visto la verdad. Pero está a punto de hacerlo. Y confío en él, añadió. Sentí un nudo en la garganta. Deberías. Mentí. Otra vez. En ese momento, él entró a la cocina. Daniel. Como si el destino tuviera un sentido del humor cruel. Las miradas se cruzaron. Primero conmigo. Luego con ella. Y algo cambió. Lo noté. Laura lo notó. Él también. ¿Interrumpo algo? Preguntó. No, respondió Laura, sin apartar la mirada de él. Justo estábamos hablando de ti. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ah, sí. Sí, dijo ella. De lo mucho que confío en ti. Silencio. Pesado. Insoportable. Daniela sintió lentamente. Eso, es importante. Pero su voz no sonaba completamente firme.
Y Laura lo notó. Claro que lo notó. ¿Todo bien?, preguntó ella, mirándonos a ambos. Sí, respondimos al mismo tiempo. Otro error. Otro detalle. Otro golpe a la mentira. Laura soltó una pequeña risa. Pero no era de alegría. Qué curioso. ¿Qué cosa?, pregunté. Que últimamente siempre respondan igual. El aire se volvió más frío. Más tenso. Más real. Creo que estoy exagerando, añadió, aunque su tono decía lo contrario. Debe ser el estrés de la boda. Nadie respondió. Porque nadie creía eso. Voy a salir un rato, dijo finalmente, tomando sus llaves. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Daniel. No, respondió ella rápidamente. Necesito estar sola. Esa respuesta fue clara. Más clara de lo que cualquier palabra podría haber sido. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era el silencio después de una grieta visible. Después de una sospecha real. Después de un casi descubrimiento. Esto se está saliendo de control, dije, girándome hacia él. Lo sé. Laura sospecha. Lo sé. Entonces tenemos que parar. Lo sé. Esa repetición me frustró. Entonces haz algo. Él me miró. Directamente. Tú también tienes que hacerlo. Silencio. Otra vez. Porque ambos sabíamos la verdad. No era solo él. No era solo yo. Era lo que pasaba cuando estábamos juntos. Y eso no se controlaba tan fácil. Si esto sale a la luz, empecé. No va a salir, interrumpió. No puedes asegurar eso. Entonces no dejemos que pase. Ya está pasando, respondí. Y esa era la verdad más peligrosa de todas. Esa noche, Laura no habló mucho. Casi nada. Pero sus silencios decían más que cualquier palabra. Y cada vez que me miraba, sentía que estaba más cerca de descubrirlo todo. Porque hay cosas que se pueden ocultar. Pero no para siempre. Y nosotros estábamos llegando al límite. A veces creemos que lo peor que puede pasar es que descubran lo que hicimos. Pero no. Lo peor es descubrir que todo en lo que estabas involucrado nunca fue lo que pensabas. Después de ese día, algo cambió. No solo en Laura. También en mí. Y en él. La tensión ya no era solo deseo y culpa. Ahora había algo más. Miedo. Laura estaba distante. Silenciosa. Observando más de lo que hablaba. Y eso me estaba destruyendo por dentro. Porque cada mirada suya era como un espejo. Uno que reflejaba exactamente lo que yo estaba tratando de ocultar. Esa noche, decidí salir. Necesitaba aire. Espacio. Distancia de todo. Caminé sin rumbo, dejando que el frío me despejara la mente. O al menos, eso intentaba. Pero ni siquiera afuera podía escapar de mis pensamientos. De él. De lo que había pasado. De lo que seguía pasando. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Demasiado. Como si algo hubiera cambiado. Subí las escaleras despacio, intentando no hacer ruido. Y entonces lo escuché. Una voz. No era la de Laura. No era la de mis padres. Era él. Daniel. Hablando por teléfono. No iba a escuchar. De verdad no. Pero algo en su tono me hizo detenerme. No, todavía no, decía en voz baja. Las cosas se complicaron. Mi corazón empezó a latir más rápido. No por celos. Por intuición. No puedes presionarme ahora, continuó. Necesito tiempo. Silencio. Luego. No, ella no sabe nada. Esa frase me congeló. ¿Ella? ¿Quién? Me acerqué un poco más. Sin hacer ruido. Sin pensar. Solo guiada por esa sensación de que algo no estaba bien. Y entonces lo escuché. Claro. Directo. Esto del matrimonio no es tan simple como parece. El mundo se detuvo.
Sentí un vacío en el estómago. Uno frío. Pesado. Real. Te dije que lo tengo bajo control, añadió. Solo, dame unos días más. Silencio. Luego un suspiro. Sí, después de la boda. Después de la boda. Me aparté de inmediato. Como si hubiera tocado algo peligroso. Algo que no debía ver. Ni escuchar. Pero ya era tarde. Entré a mi habitación sin hacer ruido, cerrando la puerta lentamente. Mi mente iba demasiado rápido. Demasiadas preguntas. Demasiadas piezas que no encajaban. ¿Con quién hablaba? ¿Qué significaba tenerlo bajo control? ¿Y por qué? ¿Todo sonaba tan calculado? Lo peor no era lo que había escuchado. Era lo que empezaba a entender. A la mañana siguiente, no pude mirarlo igual. No después de eso. No después de saber que había algo más. Algo oculto. Algo que no tenía nada que ver conmigo. Ni con Laura. Buenos días, dijo él, como si nada. Buenos días. Pero mi voz ya no era la misma. Y él lo notó. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Porque estás diferente. Casi me reí. Ironía pura. Tal vez estoy empezando a ver las cosas como realmente son. Sus ojos se fijaron en mí. Más atentos. Más alertas. ¿A qué te refieres? Lo miré. Directamente. ¿Quién era? Silencio. ¿Quién? La persona con la que hablabas anoche. Su expresión cambió. Levemente. Pero lo suficiente. No sé de qué hablas. No mientas. El aire se tensó. Otra vez. Escuché todo, añadí. Ahora sí. No había vuelta atrás. Silencio. Uno largo. Pesado. Y luego. Exhaló. Como alguien que sabe que ya no puede esconderlo. No es lo que piensas, dijo finalmente. Esa frase. La más típica. La más vacía. Entonces explícame qué es. Dudó. Por primera vez desde que lo conocí. Dudó. Hay cosas que no entiendes. Entonces haz que las entienda. Se pasó la mano por el cabello. Nervioso. Tenso. Diferente. Esto no empezó contigo. Esa frase me golpeó. ¿Qué? Y tampoco tiene que ver solo con Laura. El corazón me dio un vuelco. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Silencio. Y luego. La verdad empezó a salir. Antes de conocerla, ya estaba metido en algo. ¿En qué? No respondió de inmediato. ¿Y eso? Lo dijo todo. Daniel, ¿en qué estás metido? Me miró. Directamente. Sin evasivas esta vez. Y lo que vi. No fue culpa. No fue miedo. Fue algo peor. Fue alguien que llevaba demasiado tiempo ocultando algo. Esto no es solo una boda, dijo finalmente. Es parte de algo más grande. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No estás hablando en serio. Ojalá no lo estuviera. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tensión. No era deseo. No era culpa. Era peligro. Porque de repente, todo cambió. Ya no se trataba solo de una traición. Ni de un error. Ni de una mala decisión. Se trataba de algo más oscuro. Algo que ninguno de nosotros había visto venir. Y en ese momento, lo entendí. Yo no era la única que estaba jugando con fuego. Solo que no sabía qué tan grande era el incendio. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene. No porque el mundo cambie, sino porque tú sabes que estás a punto de cambiarlo. Para siempre. Esa noche no fui la misma. Después de lo que Daniel me dijo, nada volvió a encajar. Ya no podía verlo como antes. Ni como el hombre que deseaba. Ni como el prometido de mi hermana. Ahora era algo más. Algo desconocido. Algo peligroso. Esto no es solo una boda. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Una y otra vez. Como un eco imposible de apagar.
Intenté encontrar lógica. Explicaciones. Algo que me dijera que estaba exagerando. Pero todo lo que recordaba. Sus silencios. Sus miradas. Sus respuestas a medias. Todo empezaba a tener sentido. Y eso era lo peor. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de movimiento. El día de la boda había llegado. Todo era caos organizado. Personas entrando y saliendo. Risas. Música. Preparativos finales. Un escenario perfecto. Para una mentira. Laura estaba radiante. Más que nunca. No puedo creer que ya llegó el día, dijo, abrazándome. Su emoción era real. Pura. Y eso hizo que todo doliera más. ¿Estás bien? Me preguntó, separándose un poco para mirarme. Esa pregunta. Otra vez. Siempre esa pregunta. Sí, solo nervios, respondí. No era mentira. Pero tampoco era la verdad. Porque lo que sentía no eran nervios. Era una presión en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Era una decisión que me estaba consumiendo. Decir la verdad. O callar. Si hablaba, destruía todo. La boda. La confianza. La familia. A ella. Si callaba, la dejaba casarse con una mentira. Con alguien que claramente escondía algo. Algo grande. Y en el medio de todo eso, estaba yo. Con un secreto propio. Uno que también podía destruirlo todo. Lo busqué. Necesitaba verlo. Una vez más. Antes de decidir. Lo encontré en una de las habitaciones. Solo. Ajustándose la camisa. Como si fuera un día normal. Como si no estuviera a punto de cambiar nuestras vidas. Tenemos que hablar, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él me miró. Serio. Sin sorpresa. Como si supiera que esto iba a pasar. Ya lo sé. No, no lo sabes, respondí. Esto no puede seguir así. Nunca dije que pudiera. Entonces dime la verdad completa. Silencio. No me debes nada, añadí. Pero ella sí. Eso fue lo que lo hizo reaccionar. Se giró completamente hacia mí. No es tan simple. Nada de esto es simple, respondí. Pero tienes que decirme qué está pasando. Pasó unos segundos en silencio. Pensando. Decidiendo. Hay gente involucrada, dijo finalmente. Gente que espera que esto ocurra. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? La boda. Mi mente intentaba procesarlo. ¿Por qué alguien querría eso? No respondió de inmediato. ¿Y eso? Me dio la respuesta. ¿Dinero? Pregunté. Silencio. ¿Negocios? Más silencio. ¿Qué es esto, Daniel? Me miró. Directamente. Y esta vez. No evitó nada. Es un acuerdo. Esa palabra. Fue suficiente. ¿Un acuerdo? Repetí, sin poder creerlo. ¿Te vas a casar con mi hermana por un acuerdo? No es así de simple. Entonces explícame cómo es. Se pasó la mano por el rostro. Cansado. Atrapado. Su familia tiene algo que necesitan. ¿Mi familia? Sí. Sentí que el mundo se inclinaba. Y tú eres parte de eso. Silencio. Pesado. Insoportable. ¿Y ella? Pregunté. ¿Laura sabe algo de esto? No. Esa respuesta fue inmediata. Clara. Y devastadora. Entonces todo esto es una mentira. No todo. ¿Qué parte no lo es? No respondió. Y eso dijo más que cualquier palabra. Me alejé unos pasos. Tratando de respirar. De pensar. De entender. No puedo dejar que esto pase, dije finalmente. Él cerró los ojos por un segundo. Como si ya supiera que iba a decir eso. Si hablas, no solo arruinas la boda. Ya está arruinada. No entiendes, insistió. Hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Silencio.
Esto es más grande que tú, añadió. Entonces debiste pensar en eso antes de involucrarla. Nos quedamos mirándonos. Como dos personas en lados opuestos de una decisión inevitable. Aún estás a tiempo de callar, dijo. Y tú aún estás a tiempo de decir la verdad. Nadie se movió. Nadie cedió. Y en ese momento. Lo entendí. No había forma de salir de esto sin romper algo. La única pregunta era: ¿qué estaba dispuesta a destruir? ¿La puerta? ¿O la mentira? Respiré hondo. Una vez. Dos. Y tomé mi decisión. No voy a callar. El silencio que siguió fue el más fuerte de todos. Porque ambos sabíamos lo que significaba. El final de todo. O tal vez el comienzo. Hay silencios que pesan. Pero ninguno, como el que ocurre justo antes de que todo se derrumbe. La música comenzó. Suave. Elegante. Perfecta. Como si nada estuviera a punto de romperse. Los invitados estaban sentados. Sonriendo. Hablando en voz baja. Esperando el momento. Él sí. El inicio de una historia que, para ellos, era perfecta. Pero yo sabía la verdad. Y eso. Lo cambiaba todo. Estaba de pie, al fondo. Observando. Sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Cada latido. Era una cuenta regresiva. No había vuelta atrás. Daniel estaba al frente. Impecable. Serio. Controlado. Como si nada de lo que habíamos hablado existiera. Como si todo siguiera en su lugar. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo. Vi la verdad. La tensión. El miedo. La certeza de que esto estaba a punto de terminar. Y entonces. Apareció ella. Laura. El vestido blanco. La sonrisa. La mirada llena de ilusión. Caminando lentamente hacia el altar. Hacia él. Hacia una mentira. Sentí un nudo en la garganta. Uno que casi me paraliza. Confío en ti. Su voz resonó en mi mente. Fuerte. Clara. Imposible de ignorar. Ese fue el momento. El último. El único. Si no hablaba ahora. Nunca lo haría. El sacerdote comenzó. Las palabras de siempre. Las promesas. El compromiso. Todo avanzando exactamente como debía. Si alguien tiene alguna razón para oponerse a esta unión. Silencio. Ese silencio. Que todos esperan que nadie rompa. Pero yo. No podía quedarme callada. Di un paso al frente. Y luego otro. Sentía todas las miradas sobre mí. El aire más pesado. El tiempo más lento. Yo. Mi voz. Firme. Clara. Irreversible. El murmullo comenzó de inmediato. Confusión. Sorpresa. Incredulidad. Laura se giró lentamente hacia mí. Su sonrisa desapareciendo poco a poco. ¿Qué estás haciendo? Susurró. La miré. Y por un segundo. Quise detenerme. Quise retroceder. Quise no destruir ese momento. Pero ya era tarde. Tenemos que hablar, dije. Esto no es el momento, respondió, nerviosa. Podemos hacerlo después. Negué con la cabeza. No, tiene que ser ahora. Silencio. Pesado. Insoportable. Él no es quien crees. Esa frase. Fue el inicio del final. Laura frunció el ceño. Confundida. ¿De qué estás hablando? Miré a Daniel. Por última vez. Esperando. Algo. Una señal. Una palabra. Pero no dijo nada. Y eso. Lo dijo todo. Esto no es solo una boda, continué. Es un acuerdo. El murmullo creció. Más fuerte. Más caótico. ¿Qué? Laura dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Que hay cosas que no sabes, dije. Cosas que te están ocultando. Eso no es verdad,
respondió rápidamente, mirando a Daniel. Dile que no es verdad. Silencio. Daniel no respondió. Y en ese momento, todo se rompió. Daniel, su voz tembló. Dile que no es verdad. Nada. Solo silencio. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. Respóndeme. Pero él siguió en silencio. Y esa fue su respuesta. ¿Es cierto? Preguntó finalmente, su voz casi quebrada. Él cerró los ojos. Por un segundo. No es tan simple. Respóndeme. Gritó ella. El eco de su voz retumbó en todo el lugar. Y entonces, la verdad salió. Sí. Una sola palabra. Pero suficiente. El mundo se detuvo. El vestido blanco ya no brillaba igual. La música ya no existía. Las sonrisas desaparecieron. Solo quedaba el silencio. Y el sonido de algo rompiéndose. ¿Por qué? Susurró Laura. Él no respondió de inmediato. Porque era necesario. Esa respuesta fue peor que cualquier mentira. ¿Necesario? Repitió ella. ¿Casarte conmigo era necesario? Las lágrimas ya caían sin control. ¿Y yo qué era? ¿Parte del trato? Silencio. ¿Y ella? Laura me miró. ¿También forma parte de esto? Sentí el peso de esa pregunta. Más fuerte que todo lo demás. No, dije. Yo. Pero no terminé. Porque no había forma de explicarlo. No sin destruirla más. ¿Qué hiciste? Susurró. No respondí. No pude. Y ese silencio fue suficiente. Dios mío, se llevó la mano al rostro. Ustedes. El dolor en su voz. Era real. Puro. Irreversible. Lo siento, dije, aunque sabía que no era suficiente. Nunca lo sería. No, respondió ella, dando un paso atrás. No lo sientes. Silencio. Porque si lo sintieras, no lo habrías hecho. Y tenía razón. Las personas empezaron a levantarse. A murmurar. A irse. El caos crecía. Pero yo solo podía verla a ella. Rota. Se acabó, dijo finalmente. No gritó. No lloró. No hizo una escena. Eso fue lo más fuerte de todo. Se acabó. Y en ese momento, todo terminó. La boda. La mentira. La confianza. La familia. Y lo peor. Nosotros. Porque algunas verdades no liberan. Destruyen. Dicen que la verdad te libera. Pero nadie te habla de lo que viene después. El silencio. La distancia. Las consecuencias. Después de la boda. Nada volvió a ser igual. La casa, que antes estaba llena de vida, se convirtió en un lugar extraño. Vacío. Frío. Como si cada rincón recordara lo que había pasado. Nadie hablaba del tema. Pero todos lo sentían. En las miradas evitadas. En las conversaciones cortas. En los silencios que duraban demasiado. Mi madre apenas me dirigía la palabra. Mi padre. Ni siquiera me miraba. Y Laura. Laura se fue. Sin despedirse. Sin decir una palabra más. Solo se fue. Y creo que eso fue lo que más dolió. No los gritos. No el momento en el altar. Sino ese silencio final. Esa decisión de desaparecer de mi vida. Intenté llamarla. Escribirle. Explicarle. Pero no respondió. Y en el fondo. Lo entendía. Porque no hay explicación suficiente para una traición así. No hay palabras que arreglen algo que se rompió de esa manera. En cuanto a Daniel. También desapareció. Sin mensajes. Sin despedidas. Sin intentar arreglar nada. Como si nunca hubiera estado. Como si todo lo que pasó no hubiera significado lo mismo para él. Y tal vez era así. Porque al final, yo fui la única que se quedó con todo. La culpa. Los recuerdos.
Las consecuencias. Pasaron semanas. Luego meses. Y poco a poco. El ruido se convirtió en silencio. Y el silencio. En rutina. Me fui de la ciudad. No porque quisiera huir. Sino porque necesitaba empezar de nuevo. En un lugar donde nadie supiera lo que hice. Donde nadie me mirara como la que lo arruinó todo. Pero la verdad es que no importa a dónde vayas. No puedes escapar de ti misma. Había noches en las que recordaba todo. Cada momento. Cada decisión. Cada error. Y siempre llegaba a la misma pregunta. ¿Valió la pena? Y la respuesta nunca fue clara. Porque sí. Descubrí la verdad. Evité que mi hermana se casara con una mentira. Pero también la perdí. Y esa pérdida no tenía solución. Un día, meses después, recibí un mensaje. Número desconocido. Está bien. Solo eso. No había nombre. No había contexto. Pero supe que era ella. Laura. Y por primera vez en mucho tiempo. Respiré diferente. No era perdón. No era reconciliación. Pero era algo. Una puerta. Que tal vez no estaba completamente cerrada. Y en ese momento entendí algo. El final. No siempre es un final. A veces. Es solo el comienzo de vivir con lo que hiciste. De aceptar. De aprender. De cambiar. Porque hay errores que te definen. Pero también te enseñan quién eres realmente. Y yo aprendí de la peor forma. Que no todo lo que sientes debe ser seguido. Y que algunas decisiones, aunque parezcan correctas en el momento, tienen un precio que dura para siempre. Miré el mensaje una vez más. Está bien. Y por primera vez, no sentí solo culpa. Sentí algo diferente. No alivio. No felicidad. Pero sí, un pequeño inicio. Y tal vez eso era suficiente. Hay historias que terminan con un felices para siempre. Esta no. Esta termina con una verdad más real. A veces pierdes todo. Para entender lo que realmente importa. Y aunque el dolor no desaparece, aprendes a vivir con él. Y a seguir adelante. Porque al final, la vida no se detiene. Y tú tampoco deberías hacerlo. El tiempo no borra todo. Eso fue lo primero que aprendí. La gente dice que con los días, el dolor se vuelve más ligero. Que las heridas sanan. Que todo pasa. Pero no es así. No del todo. Hay cosas que no desaparecen. Solo cambian de forma. Se vuelven más silenciosas. Más profundas. Más parte de ti. Pasó casi un año. Un año desde aquel día. Desde la boda. Desde la verdad. Desde la caída. Y aunque mi vida parecía haber seguido adelante, había partes de mí que seguían ahí. Atrapadas. En ese momento. En esa decisión. Aprendí a vivir con la culpa. No a olvidarla. No a justificarla. Sino a aceptarla. Porque negar lo que hice no lo cambia. Y asumirlo fue el primer paso para no repetirlo. Con Laura. Las cosas nunca volvieron a ser iguales. Pero tampoco se quedaron rotas para siempre. No hubo una gran reconciliación. No hubo abrazos ni lágrimas compartidas como en las películas. Hubo algo más real. Más lento. Más humano. Distancia. Tiempo. Y pequeños pasos. Mensajes ocasionales. Respuestas cortas. Silencios menos pesados. Hasta que un día, sin previo aviso, nos vimos. No fue planeado. No fue preparado. Solo pasó. Nos quedamos frente a frente. Después de todo. Después de todo lo que se dijo. Y lo que no. Y por un momento. Ninguna supo qué hacer. Hola, dije. Ella dudó. Solo un segundo. Hola. Esa palabra fue más difícil que cualquier conversación. No hablamos del pasado. No ese día.
Hablamos de cosas simples. Del clima. Del trabajo. De la vida. Como dos extrañas. Que alguna vez lo fueron todo. Pero antes de irse. Se detuvo. Y sin mirarme directamente. Dijo algo que nunca voy a olvidar. No confío en ti como antes. Sentí el golpe. Directo. Honesto. Pero ya no te odio. Y eso fue más de lo que esperaba. Más de lo que merecía. Porque el perdón no siempre significa volver a hacer lo mismo. A veces. Solo significa dejar de cargar el dolor todos los días. En cuanto a Daniel, nunca volví a verlo. Y con el tiempo, dejó de importar. No porque lo olvidara completamente, sino porque entendí algo importante. Él no fue la razón. Fue la excusa. La decisión. Siempre fue mía. Y aceptar eso fue lo más difícil de todo. Pero también lo más liberador. Hoy sigo adelante. No como alguien que lo hizo todo bien. Ni como alguien que merece admiración. Sino como alguien que aprendió. Que cayó. Que se equivocó. Y que decidió no quedarse en ese error para siempre. Porque al final, no somos solo nuestras peores decisiones. Pero tampoco podemos huir de ellas. Tenemos que mirarlas. Entenderlas. Y crecer a partir de ellas. Y si algo me dejó todo esto, es una verdad que nunca voy a olvidar. No todo lo que sientes es amor. A veces. Es vacío. Es impulso. Es necesidad. Y si no lo entiendes a tiempo, puedes destruir lo más importante en tu vida. Creyendo que estás siguiendo tu corazón. Silencio. Respiré hondo. Mirando hacia adelante. Y por primera vez en mucho tiempo. No estaba huyendo. Estaba avanzando. Aunque fuera. Poco a poco.